La situación en África está que arde. Pero ¿qué más se le puede pedir a una población que durante décadas ha sido explotada, robada y excluida por las élites colonialistas, que a estas alturas aún siguen chupándole hasta el último rastro de riqueza que les queda? Países como Níger, Malí, Burkina Faso, Mauritania y Chad llevan tiempo exigiendo al gobierno francés que abandone su país. Se han hartado del neocolonialismo y le están pidiendo a las élites que se vayan ya. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Muchos le quieren echar la culpa al resentimiento, pero los alzamientos que hay en este momento en África van más allá del odio. Sus pobladores están cansados de tener que entregarles sus riquezas y de que los gobiernos occidentales se les digan al pueblo africano que no tienen capacidad de administrar sus recursos. Es fácil entender por qué el pueblo africano está harto de los países occidentales, principalmente de Francia. Si colocamos solo el ejemplo del oro, ¿y cómo es posible que Francia sea el cuarto país con reservas de oro en el mundo y no tiene ni una sola mina en su país? La respuesta es fácil. Es porque extrae todo el oro de países como Malí, que tiene más de 800 minas y sus reservas son simplemente nulas. También lo han hecho con Níger, Argelia y con Burkina Faso. Sobre esto, Macron se ha visto preocupado al ver cómo sus casi protectorados se están alzando en contra de su gobierno y acusa a Rusia de generar estos movimientos, pero ni por casualidad dice que pesa más el cansancio del pueblo que la influencia externa. Recordemos que Níger ha sido el último país de África Occidental cuyo ejército ha tomado el control tras Burkina Faso, Guinea, Malí y Chad. Todos ellos ex colonias francesas, lo que ha llevado a preguntarnos si Francia o el legado del colonialismo francés es responsable de esto. Y efectivamente, sí lo es, pues la misma situación se vivió en Burkina Faso, donde el gobierno militar puso fin en febrero a un acuerdo que desde hace años permitía a las tropas francesas operar en el país, otorgando a Francia un plazo de un mes para retirar sus fuerzas. El dominio colonial francés estableció sistemas políticos diseñados para extraer valiosos recursos y mantener el control mediante estrategias represivas. Muchos gobiernos de África Occidental estuvieron hasta hace pocos de rodillas ante sus señores feudales. Esto también lo hizo el dominio colonial británico, pero lo que fue distinto del papel de Francia en África fue la medida en que siguió participando. Incluso la podemos llamar injerencia en la política y la economía de sus antiguos territorios después de la independencia. El continente africano ha sido testigo de una tumultuosa historia de luchas por la independencia y la consecuente búsqueda de identidad y autonomía. Ahora le toca enfrentarse nuevamente a quienes minimizan la importancia del respeto de la soberanía de los pueblos africanos. Uno de los capítulos más significativos de este historial es el proceso de descolonización liderado por Francia, que dejó una huella profunda en la mayoría de sus antiguas colonias africanas, desde los enfrentamientos armados hasta las complejidades de las relaciones neocoloniales. Con la promulgación de la Constitución de la Quinta República, surgió la Unión Africana como un organismo destinado a facilitar la independencia formal de las antiguas colonias. Sin embargo, a pesar de la aparente emancipación, Francia persiste en mantener un control económico y militar sobre estas naciones. El franco CFA, una divisa creada por el gobierno francés y controlada por su Banco Central, emergió como uno de los instrumentos clave para mantener estas relaciones neocoloniales y para seguir explotando los recursos del continente africano. Vergüenza deberían sentir de Francia los gobiernos europeos, ya que los países de África Occidental que adoptaron el franco CFA se vieron obligados a depositar una parte significativa de sus reservas de divisas en el Banco de Francia, perpetuando su dependencia financiera. Además, la vinculación del franco CFA al euro generó dificultades para las exportaciones locales y contribuyó al estancamiento económico de estas naciones. Por eso no es casualidad que las naciones que se han alzado contra Francia son las mismas que encabezan como países más pobres de la región.
El gobierno galo, con su bandera de libertad, igualdad y fraternidad, ha esclavizado, encadenado y excluido al pueblo africano de la política económica internacional. Por lo que la dependencia económica en África no es solo un capítulo del pasado, sino una narrativa que continúa moldeando el presente y el futuro del continente. Francia también forjó acuerdos de defensa bajo los que intervino militarmente de forma regular en defensa de impopulares líderes pro-franceses para mantenerlos en el poder. En muchos casos, esto fortaleció a figuras corruptas y abusivas en varios gobiernos. Actualmente la situación se ha tornado cada vez más grave, ya que el gobierno francés se niega a perder los bastiones y, claro, los recursos naturales africanos en medio de los alzamientos que se están dando, por lo que esto podría llevar a un conflicto mayor. Francia también forjó acuerdos de defensa bajo los que intervino militarmente de forma regular en defensa de impopulares líderes pro-franceses para mantenerlos en el poder, sin importar el daño que estaban causando en la población. En muchos casos, esto fortaleció a figuras corruptas y abusivas como el expresidente de Chad, Idriss Déby, y el expresidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, obstaculizando la lucha por la democracia, pero obteniendo oro y uranio al mejor precio. Por ejemplo, en Níger, el disgusto pica y se extiende, y hace poco la junta militar acusó a Francia de intentar desestabilizar el país tras violar su espacio aéreo cerrado desde el pasado 6 de agosto y de liberar a 16 presos para atacar el suroeste de la nación. La tensión es latente. El espacio aéreo nigerino fue cerrado cuando venció el ultimátum de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental para restituir en el cargo al presidente destituido, Mohamed Bazoum. El bloque regional amenazó entonces con una intervención militar. Pero la tensión con Francia no es algo nuevo en Níger, ni en otros países vecinos que fueron ex-colonias francesas como Malí o Burkina Faso. Incluso, las autoridades militares también detuvieron al hijo del embajador de Níger en Francia, Drissa Kané, en Niamey. Por otra parte, y como era de esperarse, el alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, acusó a Moscú y dijo lo siguiente: usan a estos países como peones en su partida de ajedrez mundial, y esto nos suena como cada ladrón juzga por su condición. Y eso es lo que está haciendo el señor Borrell. Lo cierto es que aunque los desafíos persisten, la historia de África es una prueba viva de que, incluso en las situaciones más difíciles, la voluntad de un pueblo puede forjar un camino hacia la libertad y la prosperidad. La población está frustrada con sus dirigentes postcoloniales, pero también con que la influencia francesa no reporte beneficios tangibles. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.